Bueno, entonces ahora miremos las propiedades coligativas. Como vimos en el video anterior, pues la piedra angular para hablar de propiedades coligativas es la ecuación de Gibbs-Duhem, con la cual puedo calcular el potencial químico de un soluto no volátil, ¿sí? O un componente no volátil, a partir del potencial químico de la disolución, del disolvente. Bien, ahora, ¿qué son las propiedades coligativas? Pues son propiedades termodinámicas que cambian, ¿sí? O propiedades físico-químicas que cambian debido a la adición de un soluto no volátil, ¿sí? Por ejemplo, todos sabemos que la presión de vapor de una disolución disminuye cuando le agrego un soluto no volátil, o que la temperatura de ebullición aumenta, o que la temperatura de fusión disminuye, pero miremos por qué, ¿sí? Pensemos en el siguiente experimento. Ustedes tienen un balón en el laboratorio, ¿sí? Y ponen agua líquida, y caliente, ¿sí? Aquí cierro y pongo el termómetro y adapto el sistema a un manómetro. ¿Para qué el manómetro? Para medir la presión del sistema, ¿cierto? La presión de vapor. Nosotros sabemos que nosotros podemos medir la presión de vapor en un sistema de estos como allá de su mecánica de fluidos. La presión de vapor, en su termodinámica, ¿cierto?, es igual a la presión atmosférica. Entonces, esto aquí va a estar abierto a la atmósfera, ¿sí? Y en este manómetro tengo un fluido muy denso como es el mercurio, ¿vale? Un manómetro, el cual mediante la diferencia de alturas, puedo medir la presión de vapor. Acuérdense, la presión de vapor aquí adentro, o la presión absoluta, es igual a la presión atmosférica, ¿cierto? Aquí este manómetro va a estar abierto a la atmósfera, más la densidad de ¿quién? Del mercurio, por la gravedad, ¿cierto? Porque está bajo la acción de la gravedad, por la altura. La altura es la diferencia de alturas entre la interfase vapor de agua y aire, ¿cierto? Entonces vean que aquí estoy marcando la altura. Entonces yo caliento hasta que se establezca un equilibrio de fases, donde la velocidad de vaporización se iguala a la velocidad de condensación. Y al establecer un equilibrio de fases, por ejemplo, a presión normal, nosotros sabemos que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. ¿Sí? Recuerda que estamos a nivel del mar, a una atmósfera. Entonces, si pongo allí el termómetro, me marca 100 grados Celsius el termómetro, ¿vale? Y con esta ecuación, porque tengo aquí un manómetro, mido esta altura con un flexómetro, ¿sí? Y puedo tener la presión manométrica, que es esta parte, por la gravedad del mercurio, por la densidad del mercurio, por la gravedad, por la altura, sumado a la presión atmosférica, me da la presión de vapor, ¿sí? Entonces fíjense que como la presión atmosférica, estoy diciendo que es una atmósfera, estamos a condiciones normales, más este término, entonces la presión de vapor siempre va a ser mayor a la presión atmosférica, claro, ¿sí? Entonces fíjense que estos puntos azules representan el vapor del agua. Entonces allí solo estoy calentando disolvente puro, ¿listo? Entonces ya después de que mido la presión de vapor, porque me da un valor constante, a esta altura me da un valor constante, ¿cierto? Entonces, listo, medí la presión de vapor pura del agua. Recuerda que el asterisco es puro, ¿sí? Por ahí hay un vecino con un taladro. Ahora hagamos lo siguiente, dejo enfriar el sistema, ¿cierto? De tal manera que quito el corcho, quito el termómetro, dejo enfriar el sistema. Eso se me va a igualar la condición de presión atmosférica adentro, porque iguala la presión. Bueno. Después agrego un soluto no volátil, como cloruro de sodio, como glucosa, como sacarosa, como almidón, una sal inorgánica. Lo importante es que sea no volátil, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Entonces tengo aquí el soluto no volátil y caliento otra vez. Y se establece el equilibrio de fases. La velocidad de vaporización o evaporación
se iguala a la de condensación. Entonces se establece el equilibrio de fases. ¿Sí? Tengo una disolución binaria, soluto no volátil, disolvente, agua, ¿cierto? O sea, dejo el mismo agua que tenía acá, la dejo igual, pero agrego cierta cantidad de cloruro de sodio. ¿Sí? Resulta que la presión, esta altura, medida aquí, una vez se establece el equilibrio de fases, porque aquí el manómetro sigue abierto a la atmósfera. ¿Sí? Esa altura disminuye. ¿Sí? Respecto al experimento anterior. Si aquí tenía una altura 1 en disolución, cuando caliento la disolución binaria, resulta que esa altura disminuye respecto al anterior. ¿Sí? Eso quiere decir en un manómetro que la presión de vapor adentro disminuye. Y eso lo podemos verificar en un laboratorio. ¿Sí? Y entonces, si voy a calcular la presión de vapor de la disolución, fíjense que ya le quito el asterisco porque ya no es el disolvente puro, sino la presión de vapor de la disolución. En realidad estoy midiendo la presión de vapor otra vez del agua, ¿no? Pero ya el agua no está pura, está con cloruro de sodio, en una mezcla binaria, soluble. También es importante decir que el soluto no volátil tiene que estar soluble en agua, ¿cierto? Por eso les hablé de sacarosa, almidón, sales inorgánicas totalmente solubles en agua. ¿Sí? Como es un sólido disuelto en un líquido, decimos soluble. Cuando hablábamos de un líquido disuelto o solubilizado totalmente en otro líquido, se dice miscible. ¿Sí? Aquí podemos decir soluble el sólido en agua, totalmente soluble, pero en la disolución binaria entonces va a generar que la presión disminuye. ¿Por qué? Porque cuando calculo otra vez la presión de vapor, ¿cierto? Esto va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad nuevamente de ¿quién? Del mercurio. Aquí sigo con la misma. Aquí sigo con la densidad del mercurio porque el manómetro no le cambio, ¿cierto? El fluido. Por la gravedad, por la altura, pero en este caso la altura 2. Como esta altura disminuye, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la presión de vapor de la disolución va a ser menor a la presión de vapor del disolvente puro. Esa es una de las propiedades coligativas, ¿sí? Una disminución en la presión de vapor. Ahora, como en un termómetro, también ocurre que la temperatura de ebullición de la disolución es mayor a la temperatura de ebullición del disolvente puro. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre eso? Si yo voy y registro aquí la temperatura de la disolución y me da mayor a la del agua, me da por ahí 102 grados Celsius, 103, 104. ¿De qué dependen las propiedades coligativas? De la concentración del soluto, no de su naturaleza. Si yo pongo allí cloruro de sodio, o si pongo allí, no sé, glucosa, o si pongo sacarosa, ¿sí? Lo importante es que se solubilice en agua. Pero no depende tanto de la naturaleza del soluto. Primero que tiene que ser no volátil y soluble en agua. Depende más de su concentración. ¿Sí? A mayor concentración vamos a ver más cambios en las propiedades coligativas. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Ahora miremos dos diagramas de fases que me van a ayudar a entender por qué ocurren esas propiedades coligativas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un diagrama de fases, potencial químico en función de la temperatura, y aquí tenemos un diagrama de fases presión en función de la temperatura. El potencial químico en función de la temperatura es un diagrama de fases que me muestra tres líneas identificadas como la roja, sólido puro, otra línea de mayor pendiente, la del líquido puro, y otra línea de mayor pendiente aún, la del gas puro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver lo siguiente. Las intersecciones entre sólido puro y líquido puro. Esta me va a dar esa intersección entre la línea sólido puro y líquido puro. Si la interpolo a la temperatura, me va a dar la temperatura de fusión pura del agua, que a una atmósfera de 0 grados Celsius. ¿Cierto? Ahora miremos otra intersección. La intersección de la línea líquido puro con gas puro, que me va a dar la interpolación, la temperatura de ebullición del líquido puro, que va a ser 100 grados Celsius. ¿Sí? A una atmósfera.
Esos son diagramas de fases potencial químico en función de la temperatura. Entonces, a partir de esta línea para acá vamos a tener la fase sólida. De la intersección de la línea sólido puro, líquido puro, la otra intersección gas puro, líquido puro me da la fase líquida. Y de esta intersección para allá es lo que me da la fase gaseosa o fase de vapor. ¿Sí? Es un diagrama de fases. Y como estamos mostrando en mi experimento, la presión de vapor disminuyó. ¿Sí? Entonces, si la presión de vapor disminuyó, está disminuyendo, ¿cierto? El potencial químico, va a disminuir el potencial químico del líquido puro. Lo voy a poner acá. Mediante líneas discontinuas. Tan, tan. Y vamos a llamar a esta la disolución. ¿Sí? La disolución. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense una cosa. Voy a marcar con rojo qué ocurrió. Aquí tenemos una nueva intersección. Y esa intersección va a ser la temperatura de ebullición de la disolución. Aquí va a haber otra intersección. Y esta nueva intersección la vamos a llamar temperatura de fusión de la disolución. No le pongo el asterisco porque es de la disolución, ¿cierto? Disminuyó el potencial químico del líquido puro. ¿Qué ocurre acá? Una disminución en la temperatura de congelación o de fusión. Un aumento en la temperatura de ebullición. ¿Sí? Según el diagrama de fases potencial químico en función de la temperatura. ¿Vale? Ahora miremos otro diagrama de fases, el de presión-temperatura. Ustedes saben que este diagrama de fases, ustedes lo conocen, ¿cierto? Me separa el sólido, el líquido y el gas mediante el punto triple y el punto crítico. ¿Sí? Si suponemos que este es el diagrama de fases del agua, presión en función de la temperatura, y cogemos desde una atmósfera y calentamos hielo, entonces vamos a calentar a presión constante hielo y llego a esta línea de sólido, líquido, interpolo y llego a la temperatura de fusión del agua pura. Si sigo calentando ese líquido a presión constante, llego a esta línea de equilibrio, sólido, líquido, gas, perdón, e interpolo y llego a la temperatura de ebullición. ¿Sí? Que es 100 grados Celsius en la atmósfera. Ustedes más o menos ya conocen ese diagrama. ¿Qué pasa ahora? Este es el diagrama de fases que representa este sistema. ¿Sí? Al menos esta línea de líquido-gas, que ustedes saben que yo la puedo representar con la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? De los videos anteriores. La ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿cierto? Que me puede dar idea de los cambios de fase en toda esta línea. ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué pasa? Según mi experimento, la presión de vapor de la disolución disminuyó. Entonces voy a hacer lo siguiente. Fíjense. ¿Cuál me está representando la presión de vapor del líquido? Esta línea me está representando la presión de vapor del líquido. ¿Por qué? Porque es líquido gas. Esta línea. ¿Sí? ¿Qué pasa en mi experimento? En la disolución disminuyó la presión. Entonces voy a poner acá. Disminuyó esa presión. ¿Sí? Disminuyó a tal punto que modificó la línea líquido-gas. Pero también voy a tener aquí un nuevo punto triple porque esta línea también se va a ver modificada. ¿Sí? Entonces, ¿puedo hacer eso? Claro, porque lo que estoy representando con esa línea es la línea de la disolución, no del disolvente puro. Uy, se acabó el taladro. ¿Sí? De la disolución. Bueno, algo exagerado, pero lo hago más bonito. Quedó feo, ¿sí o no? Bueno, un poquito más bonito que eso se puede. Listo. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Que si caliento hielo a una atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, si caliento hielo a una atmósfera, pues vamos a ver aquí que en el diagrama original voy a tener una temperatura de fusión de 0 grados Celsius. ¿Sí? Pero, si caliento hielo, ¿sí? Que está, digamos, mezclado con un soluto no volátil, entonces ya la nueva intersección va a ser aquí, y entonces aquí voy a tener una temperatura de fusión de la disolución. ¿Sí? Notan acá por la intersección. Y si sigo calentando a una atmósfera, ¿cierto? Ya no voy a llegar aquí, sino
a la línea de la disolución y voy a tener una temperatura de ebullición, ¿cierto?, de la disolución. Entonces en este diagrama también podemos ver que una disminución en la temperatura de congelación, un aumento en la temperatura de ebullición. ¿Sí? ¿Dado por qué? Porque se modificó la línea líquido-gas en mi equilibrio de fases presión-temperatura. Y también aquí en el diagrama potencial químico en función de la temperatura, que modifiqué la línea líquido-gas. También se vio modificada la intersección, ¿cierto? Porque la original era esta. Esta azul con la negra, que es la intersección líquido puro, gas puro, me da la temperatura de ebullición del disolvente puro. La línea sólido puro con líquido puro, aquí sólido puro con líquido puro, aquí me daba en la intersección la temperatura de fusión pura. Pero una vez modifico la línea de equilibrio de vapor, ¿qué pasa? Por un lado, se disminuye el potencial químico de la disolución, ¿sí? Si aquí tenía un potencial químico del líquido puro, en disolución se disminuye su potencial químico, pero solo de la línea líquido puro. Ojo, al disminuirse, modificó mis intersecciones. Por un lado, la línea gas puro con disolución ya es esta, y sólido puro con disolución ya es esta. Entonces, disminución del punto de congelación, aumento en la temperatura de ebullición. Y aquí ocurre lo mismo, ¿cierto? Ya lo expliqué, en el equilibrio de fases, presión-temperatura. En el siguiente video estaré explicando las ecuaciones que gobiernan estos comportamientos.